Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, directazo con el doctor De Souto, temazo donde los haya. Vamos a hablar sobre medicina funcional y reproducción. Así que va a ser un tema muy interesante, os va a encantar. De hecho, ya cuando lo anuncié por Stories ayer, unas cuantas me preguntasteis, ¿pero qué es esto de medicina funcional? ¿Pero esto qué invento es? Pues hoy os lo contamos. Así que voy a invitar ya al doctor De Souto y empezamos. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches, Noemi. Sí, bueno, noches, tardes son las 9, aún hace, sí, aún es de día, pero ya son las 9. Buenas noches. Bueno, un placer, como siempre, contigo. Un directo bastante interesante porque es un tema quizás no tan habitual, no lo que solemos hablar, pero creo Ujú. que es interesante abordarlo. Sí, es muy interesante. Además, últimamente han salido bastantes cosas así como nuevas, historias que nos hacen como dudar y tal, y este directo creo que es súper, súper bueno en este momento, ¿vale? Medicina funcional, ¿qué es eso? Bueno, la medicina funcional o la medicina integrativa o la medicina o la psiconeuroinmunología, porque la verdad es que hay diferentes adjetivos, aunque el que más me gusta o el que se acuñó y creo que acierta más con el concepto es la medicina funcional, es lo que se llama, o sea, es un enfoque siempre realizado por profesionales de la salud, esto es muy importante remarcarlo, ¿vale? Profesionales de la salud, que se centran en identificar y abordar de raíz la causa de los desequilibrios que provocan una falta de salud. ¿De acuerdo? Es muy importante el concepto de falta de salud, no enfermedad en sí, cuando la medicina tradicional siempre se centra en la enfermedad, ¿no? Enfermedad, solucionar la enfermedad, Sí, sino se centran en ver la raíz de la falta de salud de una persona que la lleva en general a tener enfermedades crónicas, ¿no? Y aquí hablaremos el por qué es interesante en reproducción, porque al final la infertilidad no deja de ser, bueno, pues una expresión de una falta de salud a muchos niveles, exacto, ¿no? exacto. O Entonces esto sería sea, el muchas veces, concepto. claro, porque muchas veces la infertilidad o ese embarazo que no llega es como que no está detectada esa enfermedad que provoca ese problema, pero tú ves que algo no va. Entonces hay esa falta de salud, ¿no? Digamos. Exacto, y muchas veces nos centramos en la solución, que es hacer una FIP, por ejemplo, ¿no? FIP, tal, cuando en realidad el grupo de pacientes que acuden necesitando una FIP es muy heterogéneo y probablemente muchas de ellas son muy diferentes y la causa por la que no se están embarazando es muy, muy distinta y se puede abordar de formas muy distintas. Y no Exacto. siempre desde la medicina, solo desde la medicina, aunque sí quiero recalcar que la medicina funcional está formada sobre todo por profesionales de la salud, ¿eh? No solo médicos, pero gente que es experta en la salud, no todos los otros ámbitos. Vale. O sea, no, no son aficionados, ¿no? Exacto. Sino Gente que son profesionales de la seria salud. y muy formada en el tema. Exacto. Vale, vale. Entonces, ¿de dónde surgen? Pues mira, el término medicina funcional se acuñó en Estados Unidos en el 1990. Era un señor que se llama Jeffrey Blunt, que era médico, y su mujer también, que nunca se nombran las mujeres, pero se ve que su mujer tuvo un papel muy importante. Acuñaron ese término, ¿no? De hecho, fundaron como un centro y es porque ellos empezaron a ver, ¿no? Que estaba progresando muy rápido todas las ciencias básicas, ¿no? La genética, la biología, la microbiología, eran como ciencias que estaban avanzando de forma muy rápida y estaban todo el mundo muy centrado en la patología, ¿no? Hostia, hay esta infección, hay que dar este antibiótico. Pero los médicos con más expertise, ¿no? Con más experiencia, estaban empezando a ver al paciente como un todo, ¿no? Y empezando a ver, uy, aquí nos estamos equivocando y no solo tenemos que centrarnos en la patología, ¿no? Y las ciencias preclínicas o básicas, sino hay que hacer una visión como más global de todo esto, ¿no? Y es donde se acuñó. O sea, no es tan nuevo ni tan viejo, es de los años 90. Mm. Bueno,
es un poco nuevo, o sea, no es como una cosa innovadora, pero sí que es una corriente más nueva, digamos, ¿no? 1990 es hace 2 días, ¿no? Exacto. Hace 30, 40 años, ¿no? Al final ellos lo llamaban como biología de sistemas, ¿no? O sea, ellos lo que dicen es que lo que empezaron a ver es que realmente estábamos viviendo una epidemia de enfermedades crónicas, ¿no? De diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad, enfermedades que al final había mucho interés por parte de la industria farmacéutica, ¿no? Por crear pues la pastilla que te cronifica, ¿no? Que no te cura del todo, no te mata ni te cura del todo, pero te mantiene en un estado enfermo crónico más tiempo, ¿no? Y intentando luchar contra los intereses farmacéuticos. Mm, mm. Eso es interesante, ¿no? Que incluso dentro de la propia medicina, o sea, los propios médicos digan, oye, no, esto igual no está bien, vamos a hacerlo de otra manera, aunque vaya en prejuicio de otra parte del mundo médico, que son las farmacéuticas, ¿no? Que Claro, sabemos es el poder que tienen y todo, ¿no? Entonces. exacto. Aquí no quiero que se me tire la gente encima, pero obviamente no quiero negar que la medicina es súper importante. Yo soy médico y voy a usar todos los fármacos que sean necesarios cuando yo lo considere. Y la medicina básica y las ciencias preclínicas nos han ayudado muchísimo y nos ayudan. Y la medicina funcional no reniega de esto, al revés. Claro. Considera que es súper importante tener un conocimiento muy profundo de la medicina tradicional, pero no perder el foco y no centrarse solo en eso, sino mirar desde fuera como en Zoom, ¿no? Y mirar de forma macro y ver al paciente como un todo, ¿no? Porque hay muchos más aspectos que hay que tratar del paciente o de la paciente. Y en mi caso lo estoy viendo en la reproducción asistida, es brutal. O sea, ahora hablaremos, pero es muy interesante pues tener esta herramienta, ¿no? O sea, las bases, ¿cuáles son de la medicina funcional? ¿Es esto? ¿Es el hecho de mirarlo todo como a vista de pájaro? ¿Observar a la persona como un conjunto de cosas que juntas pueden hacer que haya varias cosas que se tengan que mirar, que tocar antes de quizás medicar a saco o de hacer algo más agresivo? Sí, en realidad se habla de 5 bases que cuando te las diga ahora, tú pensarás, siempre recuerdo tu caso, ¿no? Cuando tú explicas todo lo que te costó, que tú decías, algo más están dejando, ¿por qué no me explican? ¿Por qué no miran un poco más? ¿Cuál es la causa? ¿No? Y todas estas preguntas que tú te hacías es lo que intentas resolver, ¿no? Entonces las bases son, primero, que es un cuidado centrado en la paciente o en el paciente y no en la enfermedad. Es decir, si tú vienes con una infección de orina, de entrada no me voy a centrar en la infección de orina y en tratarla, sino voy a ir a ver por qué la tienes. ¿Vale? La primera base es centrarte en el paciente y no en la enfermedad. La segunda base es que la salud no es solo no tener la enfermedad, sino un estado como una forma de estar en el mundo, como un estado de vitalidad positiva, estar vital, estar sano. Es una situación proactiva del paciente, de la paciente. O sea, tú no eres pasivo, no eres una persona pasiva que está ahí esperando que le llegue la enfermedad. Uy, 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 llega la enfermedad, tengo una pastilla. Y No. Tú, sucumbe, exacto. claro, tú constantemente, con tus actos y con tu forma de estar en el mundo y de vivir, estás todo el rato previniendo la enfermedad. Pues estás, más que previniendo, estás promocionando tu salud en lo que estás haciendo en todo, en cómo duermes, en cómo comes, en cómo descansas, en qué hábitos tienes, en cómo piensas, ¿no? O sea, está demostrado que depende de cómo tú pienses, pensar en positivo te da más salud. Quiero decir, esto puede llegar a parecer esotérico, pero realmente no lo es. O sea, hay ciencia detrás y hay universidades muy serias, hay varios másters universitarios, de hecho, bastante caros y muy serios en Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día, de medicina funcional. ¿Vale? En cardiología, en todas las áreas, porque al final, independientemente de la especialidad que tú tengas, como las bases son muy parecidas, te ayuda a ver al paciente como un todo, ¿no? Entonces esta sería la segunda base, ¿no? Que la salud no es solo no tener enfermedad, sino un estado vital proactivo del propio paciente, ¿no? Que forma parte, se pone en el centro y es partícipe de su salud. O sea, el propio paciente participa en su salud, no es pasivo. ¿Vale? No sé si se ha entendido. Sí, totalmente. La tercera base es la individualidad bioquímica, es decir, apoyándose en las ciencias, en la ciencia, en la bioquímica, ¿no? En los nutrientes, en los compuestos químicos, se basa en que cada paciente es diferente y cada paciente va a necesitar unos requerimientos
nutricionales, bioquímicos, una serie de procesos diferentes, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay chicas que pues tienen siempre la temperatura corporal más elevada y que les sienta mejor comer verdura y cosas más frescas, demás. Hay pacientes que siempre tienen mucho más frío, temperatura más baja, y les sienta mejor pues comer carnes, digamos, alimentos con más aporte energético, demás, ¿no? Eso estoy súper generalizando. Pero es que hay una individualidad bioquímica, es decir, cada paciente de forma innata tiene unos requerimientos diferentes y tú no puedes protocolizar para todo el mundo lo mismo. No puedes decir, perfecto, vitamina D para todas, ahora vais a tomar todas esto, esto, esto y esto, ¿no? No hay un protocolo único, sino que cada una hay que escucharla, hay que ver, hay que interrogar, hay que ver muchas cosas y ver qué necesidades tiene cada paciente, ¿vale? En todas las áreas. Entonces, la cuarta base es que la salud es un balance dinámico, constante, ¿vale? Entre factores internos y externos. O sea, constantemente tu genética está jugando y tu entorno está jugando, ¿vale? Y no hay que sucumbir a la genética, ¿no? Y quedarse como, bueno, claro, es que yo como mis padres no tienen diabetes y son obesos, pues yo ya me rindo. Sino que realmente tú puedes intentar luchar contra esto y los factores ambientales son súper importantes, ¿no? La epigenética. Exacto, exacto. Ahí está, la epigenética. Tú con todos tus actos vas a influenciar en la expresión de tus genes y en cómo y en las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, en la siguiente base, o sea, muchas cosas de las que estoy diciendo son de sentido común y estamos todos de acuerdo en general, ¿no? Pero bueno, tiene mucho mérito que ellos asentaron estas bases, ¿no? Y que, sorprendentemente, muchas veces en la medicina tradicional aún no se hace esto, ¿vale? Y lo quinto es que hay que considerar, ya te lo he dicho al principio, al individuo como una totalidad, ¿vale? Cuerpo y mente, ¿vale? Es decir, es muy importante el estado de salud de la paciente o del paciente, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, ¿de acuerdo? O sea, ahí hablaremos la parte psicológica muchísimo en el estado de salud, ¿vale? Está demostradísimo en medicina. Dime, Sí. dime. No, dime. Está demostradísimo en medicina que en muchos estudios que se han hecho se ha dado placebo, ¿no? Se ha dado algo que no es nada realmente, que no es ninguna medicación, que es agua, y que ha tenido un efecto en los pacientes, ¿no? Positivo. A veces, si la paciente se cree que está tomando una solución, entonces, a nivel, la parte psicológica es súper interesante. Entonces, básicamente, aquí tenemos como así para hacer un resumen en lenguaje coloquial, digamos, sería observar al paciente a nivel general cuando viene con un problema, no centrarnos en, vale, yo no me quedo embarazada, vamos a mirar los ovarios, vamos a mirar el útero, vamos a mirar la vida de esa persona, ¿no? O sea, todo su entorno, cómo te alimentas, cómo estás, a qué te dedicas, cómo es tu vida, cómo es tu día a día, ¿Cómo tienes naciste? pareja. ¿Cómo naciste? ¿Cuánto pesaste? Si tomases leche materna. ¿Cómo estaba tu madre cuando tú estabas en su vientre? O sea, imagínate tú, o sea, nos tenemos que ir muy, muy para atrás, ¿vale? O sea, observarlo todo, lo más lejos posible y lo más a grosso modo posible para llegar poco a poco a ver qué es lo que está afectando a ese problema que tenemos. Y a lo mejor descubrimos que hay varias cosas que se tienen que modificar, ¿no? Exacto. Y Tanto a no ir nivel al grano, emocional y no ir como a al nivel grano, sino... físico, ¿no? Exacto. Y para esto no es suficiente con un médico solo. Ahora hablaremos. Se necesitan diferentes Exacto, profesionales, porque uno solo no es capaz de verlo todo. exacto. Entonces, nos observamos desde muy atrás hasta hoy en día y en general todo nuestro ser, tanto a nivel emocional como a nivel físico, a nivel de costumbres y todo, ¿no? Después, no hacemos protocolos de recetitas y sistemas de todo el mundo esto, todo el mundo lo otro, sino en tu caso, qué es lo que te va a sentar mejor, qué es lo que más va a agradecer tu cuerpo y qué es lo que va a hacer que eso que tienes dejes de tenerlo o lo podamos paliar de alguna manera, ¿no? Para Exacto. conseguir sanar o tener una mejor salud, una mejor condición, ¿no? Y que tú formes parte del cambio. Que tú seas
parte de este cambio, que no sea solo el médico o el profesional que te da una píldora o una solución, sino que tú, con tus actos y con lo que tú vas a empezar a hacer a partir de ahora en tu vida, cada día cuando te levantas hasta que te vas a dormir, esto va a ayudarte a ti a tener mayor salud. Sí, yo hace tiempo hice un directo con una colega tuya y además amiga, María Arqué, Sí. de Ginergy, que me encantó ese directo, hablamos de epigenética. Y ella, o sea, lo que nos transmitía, que yo siempre lo digo, cuando hablamos de epigenética en fertilidad, la gente se centra en el parecido físico. Que yo puedo, a lo mejor, pues aunque no tenga mi genética, mi hijo, a lo mejor va a salir con mi color de ojos o con mi nariz o tal. Esto es lo menos importante. El poder de la epigenética es el poder que tenemos nosotras en relación con el embarazo a cambiar esa parte de salud de nuestro hijo con esa parte a lo mejor pues genética de algunas enfermedades que pueda tener en un futuro porque las puede tener latentes, pero con nuestra alimentación, con nuestra educación, con nuestro estado anímico y todo podemos paliar esas cosas y hacer que no salgan y que tenga una mejor calidad de vida. Esa es la importancia de la epigenética cuando está dentro. Exacto. Y después, cuando está fuera, todo el entorno que tiene, todo lo que nosotros damos, todo lo que nosotros hacemos. Y en este caso, la epigenética es lo que decías antes, ¿no? El poder que tenemos de no tener que conformarnos con, en mi familia hay mogollón de casos de no sé qué enfermedad, me va a tocar pringar y yo ya me abandono mi suerte, que me venga el hachazo cuando me tenga que venir y me muero cuando me tenga que morir. Oye, pues no. Haz deporte, cambia hábitos, cambia el chip y a lo mejor, pues mira, yo qué sé, le arañas 10 años más a la vida de lo que, ¿no? Total, mira, está demostrado, por ejemplo, que se ha visto, hay estudios que dicen que depende de la calle de Barcelona donde vivas, tu esperanza de vida puede cambiar varios años. O sea, no es lo mismo vivir en calle Aragón, que Ya, es una autopista, que vivir sí, en una callecita de Sarriá, sí. ¿vale? O sea, es la misma persona que ha hecho el mismo tipo de vida, pero viviendo, simplemente durmiendo, viviendo en un sitio con mucho más nivel de contaminación, ruido, estrés, etcétera, solo eso hace que su nivel de salud sea menor y que su esperanza de vida sea menor. Simplemente la calle en la que vives. Y Imagínate. esto se ha demostrado. Se ha visto, ¿no? En el censo, depende el sitio del mapa de Barcelona, la esperanza de Sí, vida de las personas, ¿no? Y esto es es un claro ejemplo de lo importante que es cómo vivimos en nuestra salud, ¿no? exacto. Entonces, lo que decías antes, que estabas a punto de empezar a decir, claro, para ver todo esto es imposible, o sea, hoy en día vamos a una clínica de reproducción asistida o vamos al médico y tenemos un médico, un especialista. Para ver todo esto tienen que intervenir muchos especialistas, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿qué ocurre? En las técnicas de reproducción asistida al uso o convencionales, la mayoría, sobre todo los profesionales son médicos, son ginecólogos y ginecólogas, embriólogos, enfermeras y demás, ¿vale? Alguna con suerte tiene un nutricionista, tiene una psicóloga, etcétera. Pero realmente, ¿qué pasa? Que se invierte mucho en lo que son los tratamientos de reproducción asistida por parte de la clínica. Y hay una falta real de un equipo detrás, un equipo de verdad, un equipo que esté ahí para la paciente para abordar todos estos temas. Es decir, la medicina funcional, ¿qué te diría? Pues que la paciente, cuando entre por la puerta, tenga, por ejemplo, en el caso de la reproducción asistida, tenga su ginecóloga, su nutricionista, su psicóloga, su preparadora física, su bióloga. Es decir, toda una serie de profesionales que la van a acompañar. Inmunólogo, o inmunóloga. Exacto, un inmunólogo, andróloga, en el caso del marido. Exacto. Una serie de profesionales que todos la miren, se la miren y dialoguen con ella, la exploren, interroguen y demás, se reúnan, evalúen el caso y establezcan un plan de acción para esta paciente. Pero ¿qué pasa? Imagínate. Que esto enlentece el proceso y encarece el proceso, porque son más profesionales. Y entonces muchas veces la gente va al grano y las clínicas, ¿no? Pues tiene que ser rentable, ¿no? Entonces, esto es lo innovador y yo creo que es el futuro, ¿eh? Ya te lo digo, que las clínicas que estamos empezando a hacerlo, esto es el futuro porque los resultados son mejores. Muchas pacientes se embarazan o sea, antes de las técnicas, porque como cambian su estilo de vida, se embarazan antes. Es verdad que eso repercute en menos tratamientos,
pero al final la paciente está tan contenta que habla bien de ti, ¿no? Entonces, Claro. al final yo creo que hay que hacer las cosas como toca. Mm, mm. Entonces, Bueno, y ¿qué además es profes? que, claro, no, además, o sea, yo creo que está muy bien, porque lo que decimos, ¿no? O sea, tú vas a un centro y te y te observan y te sientes cuidada, te sientes atendida, y te dan unas pautas a seguir para mejorar tu estado de salud y a lo mejor pues consigues el embarazo incluso sin hacerte el tratamiento, y dices, jolines, voy a promocionar esta clínica, voy a ser la influencer de la clínica, ¿no? Digamos, con mi Exacto. familia, con mis amigos, voy a hablar súper bien. Entonces, yo creo que esto, es que además así es como se debería de funcionar. Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, Es 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 complicado complicado el dinero y el que mundo de la pueda hacer empresa. así. Mm, Es complicado. Pero bueno, para ir bien tendría que haber, pues lo que te he dicho, ¿no? Médicos, psicólogos, nutricionistas, biólogos, preparadores físicos, todo lo que es técnicas de disminución del estrés, mm, mindfulness, yoga, meditación, todo esto está súper, cada vez se ve más que las pacientes de mm, reproducción asistida, especialmente, que tienen unos niveles de estrés y ansiedad elevadísimos, mm. esto mejora muchos niveles, ¿vale? Con esto no quiero decir que solo el estrés es la causa de infertilidad, ¿vale? No, no, No claro. lo es, para nada, ¿vale? No quiero tampoco estigmatizar esto y que muchos pacientes se sientan mal, ¿no? Y digan, jo, es que como estoy estresado no me estoy quedando, ¿no? Tampoco es esto. Pero que todo suma, ¿no? Y al final, lo que es poco habitual es encontrar una clínica que realmente hay un equipo allí. O sea, muchas clínicas lo que hacen es que derivan, ¿no? El ginecólogo de la paciente dice, hostia, quizá esta paciente No, necesitaría una. no todas, ¿eh? Y no todas. Claro, No muchas todas. ni tan solo eso. Van al grano y dicen, hay que hacer una FIP ya, a saco. Sí, Y sí. otras, como mucho, que venden un poco este concepto, lo que hacen es derivar a otro profesional. Dicen, vale, muy bien, bueno, ves a la psicóloga o ves al nutricionista, pero derivan a un profesional externo, ¿no? Que no realmente forma parte del equipo del día a día que se reúne para hablar de las pacientes. Y esto es lo diferenciador, y en Estados Unidos ya se está haciendo mucho más, y aquí en pocos sitios se hace realmente así, muy pocos. Sí, sí. ¿Y qué puede, o sea, a nivel de la infertilidad, qué es lo que puede aportar? Porque, o sea, es lo que decimos, no todo es el estrés, no todo es la buena alimentación, porque más o menos todas las que llevamos ya un tiempo, porque al principio, vale, puedes más o menos hacer la misma vida de siempre. Cuando ya llevas bastantes intentos, empiezas a querer cambiar realmente tus hábitos, porque empiezas a decir, bueno, voy a hacer yo también algo para que esto funcione, ¿no? Y lo que decías, al final, cuando tienes el negativo o cuando tienes un aborto bioquímico o un embrionario, pues como era mi caso, pues dices, ¿qué he hecho mal? Quizás yo tenía una amiga que me decía, es que no tienes que fregar. Yo pensaba, pues chica, estoy sola en mi casa, si no friego yo, esto va a ser una pocilga, ¿sabes? O sea, 10 días sin fregar, con el perro y todo, pues yo tenía que fregar, pero, ay, quizás no tenía que haber levantado esa bolsa. Pues antes de hacerme la transfer voy a por las botellas, las cosas que pesan, y durante esos 10 días solo voy a comprar la fruta, la verdura y cosas que no pesen. Es que te terminas obsesionando de tal manera que dices, es que condiciono realmente mi vida en esto, ¿no? Y cuando llega el negativo, tiendes a culparte, ¿no? Entonces, es verdad que en la infertilidad hay cosas que no dependen de nosotras y que hay cosas médicas Mm, importantes que ahí sí necesitamos la ayuda de los especialistas, ¿no? La totalmente. medicina funcional en estos casos, que son casos graves de cosas más complicadas, ¿en qué puede ayudar? A ver, es decir, existe más o menos un 20 o 30% de pacientes que, sin individualizar, ¿vale? Si haces una FIT clásica, normal y corriente, se va a embarazar, ¿vale? Y va a funcionar. Son pacientes pues, con un pronóstico más bueno y siempre habrá un porcentaje de pacientes que se va a embarazar. El problema es el porcentaje que no, que es lo que tú estabas diciendo, ¿vale? Pacientes, pues, con fallos de implantación, abortos de repetición, causas desconocidas, etcétera. Es aquí donde se marca la diferencia entre un tipo de medicina o la otra. La mayor parte de centros o de la medicina tradicional, ¿qué está haciendo? Está intentando cada vez tecnificar más. Vale, muy bien, vamos a mirar los niveles de tal, vamos a mejorar el laboratorio.
perfecto, está claro que habrá otro porcentaje de pacientes que con estas mejoras técnicas va a embarazarse, ¿vale? Está claro y es muy necesario y esto es súper importante, pero está claro también que hay algo más que se nos está escapando. Hay muchas veces que yo en consulta tengo que decir, no sé qué te pasa. Y esto, decirlo, es ser muy honesto. ¿Por qué la paciente siempre espera que tú le des una solución o que le des una causa? Y decir realmente, hostia, no sé qué te pasa o no hemos identificado el por qué está pasando esto. Hay que ser honestos y a veces esto es así. Y cuando es en estos casos, esto es donde la medicina funcional probablemente puede tener mucho en cuenta. Por ejemplo, en la medicina funcional es muy importante toda la salud intestinal, ¿vale? A nivel, o sea, una de las bases de la medicina funcional es que, o uno de los temas muy importantes es que el intestino es el lugar del cuerpo, que la superficie corporal más grande que está en contacto con el exterior, ¿vale? Y que tiene una microbiota brutal y en donde hay una interacción constante con el sistema inmune y el intestino, ¿vale? Entonces, mucha gente va por la vida inflamada, tiene muchísima inflamación intestinal, esto genera una mala absorción de nutrientes, una alteración inmunológica y genera enfermedad. Entre ellas, infertilidad. Porque al final esto puede producir una alteración del sistema inmune a nivel uterino, un rechazo del embrión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿necesitamos profesionales como el doctor Esteve? Sí, él es espectacular y me ha ayudado muchísimo. Y a muchos pacientes le va a dar un tratamiento de choque para que cuando llegue al transfer, esta paciente no aborte. Clarísimo. Pero si aparte de tenerlo a él en mi equipo, que por cierto, tenemos mucha relación últimamente y compartimos muchos pacientes, si aparte de tenerlo a él, también tengo a alguien detrás que está mejorando la dieta de la paciente, que está mirando su microbiota, que está mirando sus niveles de estrés, porque si tiene unos niveles de estrés muy elevados, el cortisol elevado también altera el sistema inmune y también altera el vaciado gástrico y también altera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo está afectando, ¿vale? Con lo cual, en las pacientes súper complejas, como lo que tú estás diciendo, ahí es donde entra en juego. Con esto no quiero dejar de decir que el embrión es lo más importante. Está claro que el embrión es súper importante. De ahí que muchas veces cuando pasamos a ovodonación o a embriodonación, la paciente se embaraza, ¿vale? O sea, el embrión es súper importante. Pero aquí la medicina funcional no solo va a actuar en cuanto a la tasa de embarazo de la paciente, sino la tasa de aborto, que aborte menos, que tenga un hijo con menos problemas de salud, que tenga un embarazo más saludable, que tenga más probabilidades de tener un parto a término sin complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, yo creo que la medicina funcional, o sea, yo he visto un filón espectacular, porque sobre todo a raíz de conversar mucho con la doctora Yurba, que es referente en obstetricia aquí en Barcelona, la doctora Elisa Yurba, que tiene un centro que se llama Vidona. Ella es espectacular, tiene muchísimas líneas de investigación y ella ha hecho un máster de medicina funcional en Estados Unidos y he hablado mucho recientemente con ella y ella misma le ha abierto la mente. O sea, es una mujer que hasta ahora, ciencia pura, obviamente, o sea, tiene becas FIS, becas de la Maratón de TV3, está en muchísimas líneas de investigación y publica muchísimo, pero de repente este clic, ha hecho un clic y con la medicina funcional ha visto que pudiendo disponer de otros profesionales, su trabajo se hace mucho más llevadero, porque es mucho más efectivo ir de la mano de todos estos profesionales y no estar tú solo como médico con la píldora, ¿no? Bueno, pero es que es lo que decíamos, tiene su lógica, porque nosotros no somos un útero andante, Exacto. ¿no? Ni un ovario que va pululando por el mundo. Somos un ser humano muy complejo que parece que siempre tendemos a reducir el problema a lo que es el problema ese en sí, cuando en realidad somos un conjunto de mogollón de cosas, ¿no? Y todo lo que nos rodea. Y encima lo que decías, y lo que venimos ya de atrás, o sea, de nuestro pasado y todo, ¿no? Por Exacto. lo tanto, tiene mucha lógica. Lo que pasa es que sí es cierto que supongo que debe ser mucho más difícil conseguir poner de acuerdo, encontrar ese equipo de gente que realmente pues, pueda hacer ese trabajo conjuntamente, ¿no? Pero si hay clínicas que lo hacen, perfecto, ¿no? O sea, Cada vez más. esto es, Y para mí esto me suena a, yo estoy convencida de que en mi caso había, y sigo teniendo seguramente, porque no me lo he mirado jamás, o sea, ya he tenido a mi hijo, ya me importa un pito todo lo demás,
pero yo estoy convencida de que a nivel inmunológico yo tengo fallos, cortocircuitos por varios sitios, estoy segurísima. Seguro. Y probablemente hubiéramos encontrado algo más por ahí, pero nadie me habló de inmunología en ese momento, ¿sabes? Parece que hace siglos, hace poco, pero hace, claro, yo empecé con 33, después seguí con 38 y hasta los 45 que no me quedé, o sea, y ahora tengo 49, pues claro, hace 11 años inmunología igual estaba empezando, porque es como ¿Sabes muy qué pasa? nuevo. Que muchas veces los profesionales de la ginecología o de la reproducción, eh, como ignoramos este área, ¿no? O como ignoran este área, todo lo desconocido da miedo y da inseguridad, ¿no? Y como no saben mucho de inmuno y de otros temas, pues como que no recurren a él o a ello porque en realidad no saben y les genera inseguridad. Y como no dominan el tema, prefieren como hacer un poco de negación, ¿no? Y cada vez estamos viendo más que obviamente no lo podemos negar, ¿no? Que hay otros especialistas que nos pueden ayudar y nos tienen que ayudar. Una cosa, porque sé que esto me lo van a preguntar, y yo de hecho te lo comenté. Esto no es lo mismo que naprotecnología, ¿verdad? Naprotecnología es, recordemos, la fantástica ciencia esta un poco que va a hacer Tamara Falcó, o que se supone que está haciendo ya, ¿no? Donde prácticamente se pone en manos de Dios y de cosas naturales, ¿no? Para tener a su bebé. Este es Parece ser, el momento, parece ser. el momento morboso del directo de máxima audiencia. Exacto. El A ver, momento prensa rosa. exacto. A ver, yo la naprotecnología lo desconozco porque no me dedico a ello, pero por lo que tengo entendido, es una ciencia o pseudociencia o ciencia que no está tan establecida, que no tengo claro el tipo de profesionales que la llevan, no siempre son ginecólogos, no siempre son endocrinos, no tengo claro quién lo hace. Supongo que hay casos en los que sí que son médicos, pero no lo tengo 100% claro porque he tenido pacientes que vienen de haber hecho NAPRO y algunas cosas que han hecho a nivel terapéutico no me cuadran demasiado y no estoy demasiado de acuerdo. La parte médica, ¿eh? Sí, sí. Pero viene a ser, creo, un estudio súper exhaustivo de todo el ciclo menstrual, ¿vale? Como un estudio súper exhaustivo específicamente del ciclo menstrual, de un conocimiento del cuerpo para ver un poco, optimizar al máximo la fertilidad natural y hacer lo más probable posible, lo más posible la fertilidad en casa, o sea, el embarazo en casa, ¿no? Vale. Mucha gente que recurre a esto es gente pues con muchos dilemas éticos que por su religión o por sus ideales prefieren evitar las técnicas de reproducción asistida, ¿vale? Pero en mi experiencia, y entiendo que es un tema delicado y no quiero pues generar alergia hacia mí, muchas pacientes que han hecho una protecnología y que no ha funcionado o no están contentas al final, acaban recurriendo muchas veces a la reproducción asistida, ¿vale? Eso, yo no creo que haga mal esto. O sea, probablemente la gente que está especializada en esto puede ayudar también, porque al final todo conocimiento es poder, ¿vale? Pero a mí lo que me preocupa a veces es pacientes que por edad, por ejemplo, tienen muy mal pronóstico, que recurren a esta ciencia o esta práctica y a lo mejor se van ¿no? desaparecen de la consulta y vuelven a cabo de 2 años, ¿no? Y tenían 37 o 38 cuando se fueron y vuelven con 40 o 41. Entonces, claro, el pronóstico es mucho más difícil para mí ayudarlas cuando han desaparecido 2 años en este momento tan importante de su vida a nivel reproductivo. Entonces, sí que me sabe mal. Cuando es una paciente muy joven, si quiere recurrir a algo así, me parece ok, ¿vale? Porque el paso del tiempo no va a perjudicar tanto, pero es un paciente un poco más mayor. A veces me sabe mal porque tengo la impresión de que realmente hubiera sido más rápido la otra vía, ¿vale? Seguramente. Incluso con medicina funcional, ¿eh? Pero, pero es importante tener conocimientos básicos sobre fertilidad y sobre el efecto de la edad y de muchas cosas antes de recomendar según qué, ¿no? Porque he visto algunos casos, sinceramente, que no estoy demasiado de acuerdo. Por ejemplo, Tamara Falcó, ¿qué edad tiene? 41. Yo cuando lo vi pensé, digo, a ver, si tuvieras 30, me parece perfecto, ¿no? O Claro. sea, ponerte en cosas naturales y tal, que aún así es un poco, porque tú no sabes, o sea, en principio ella se supone que nunca ha intentado quedarse embarazada, entonces
no hay pruebas de infertilidad. A lo mejor le han hecho una antimuleriana y habrá dado un resultado de baja reserva ovárica porque tiene 41 años, quizás, no lo sé, a lo mejor no, tiene una reserva ovárica estupenda, pero lo que no podemos olvidar es de que la calidad ovocitaria a los 41 es la que es. Aparte de la cantidad, la calidad también es importante. Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde puede llegar las cosas naturales? Pues yo creo que no muy lejos, Exacto. ¿no? O sea, Desde mi punto de vista, si tú tienes 41 años o 42 y el embarazo no llega en 6 meses, honestamente es mucho, o sea, a nivel de tasa de éxito estoy seguro que es mucho más efectivo recurrir a gente experta en técnicas de reproducción asistida, ¿eh? Estoy segurísimo. sí. Porque la fertilidad natural está súper descendida a esas edades, muchísimo. No sé si Tamara Paco sabe que su probabilidad de embarazo mes a mes es menor del 10%, menor del 8 o 10% cada mes, aunque optimice al máximo el momento de las relaciones, se cuide, etcétera. Entonces, bueno, esto es así. Obviamente todo el mundo tiene una vecina de 45 que se embarazó la primera, ¿no? Sí, Pero la realidad... con sus óvulos y en el sofá de su casa, ¿no? Es como fantástico esto. Siempre hay una vecina así o una amiga así. Exacto. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? O sea, yo cuando lo vi pensé, bueno, vale, que lo intente, ¿no? Cada persona pues que haga lo que crea oportuno con su vida, con su cuerpo, ¿no? Pero es lo que siempre digo, que hay que ser consciente de dónde vas, de cuáles son las posibilidades Y las consecuencias. y cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque a lo mejor ella ahora no quiere hacer fecundación in vitro con sus óvulos, si aún tiene óvulos en condiciones, espera, ahora se ha ido de viaje, se ha metido no sé cuántas vacunas para todos estos 2 meses que va a estar dando vueltas, por lo tanto, hasta dentro de 6 meses no puede intentar quedarse embarazada, porque si no puede tener problemas el feto. Se planta en 42 años, intentándolo por métodos naturales, con vitaminas y mirando su ciclo, y llegará a los 43, yo creo que va a ser complicado que pueda tener un hijo con sus óvulos. Para una persona como ella, que la parte religiosa y este tema que si ya no le gusta la FIP, imagínate una ovodonación, o sea, va a flipar en colores cuando alguien le diga, mira, tendrías que ir a ovo. O sea, creo que se va otra vez a Lourdes, pobre, ¿sabes? Directamente. Sí, no sé, Triste, no sé si esta gente ¿sabes? es consciente de las consecuencias de que no funcione. O sea, me explico, porque estamos acostumbrados, y la gente que tiene mucho dinero especialmente, está acostumbrada a pagar y obtener lo que, ¿no? Tú quieres un coche, pues te lo pagas y tienes un coche, ¿no? Pero, No, y la cara, o sea, ella tiene una cara preciosa, retocada, con vitaminas, con todo, está estupenda y claro, yo entiendo que, no, esto, haces esto y esto y se soluciona y lo obtienes. En esto, por desgracia, no es así de fácil. en biología esto es diferente y esto es lo que mucha gente lo lleva muy mal a nivel psicológico y genera mucha frustración y muchos lloros en consulta. En biología, no siempre porque seas muy diligente o porque pagues mucho dinero lo vas a conseguir. O sea, no. Y ahí todo el mundo es igual, ¿eh? Da igual que seas Sí, Tamara Falcó o que seas la vecina de al lado, ¿eh? El tiempo sí, pasa igual para ella que para las demás. sí. Entonces, Bueno, a lo mejor tienes suerte, hay que ser también sí, consciente de las consecuencias para el bebé, ¿no? Porque no es lo mismo un bebé que viene de unos óvulos de 30 años, de 35, que de 43. sí, Entonces, a nivel de enfermedades, a nivel parto, a nivel embarazo, a nivel posibilidades de abortos, enfermedades o de, no enfermedades incompatibles con la vida, sino enfermedades de que sea un niño pues que se ponga más enfermo de lo normal, que esté constantemente yendo al pediatra, que no sé qué, que esté delicado de salud. Bueno, pues todo esto tiene un porqué, ¿no? sí. Yo la verdad es que esto de la nanotecnología creo que al final es un nombre un poco comercial. O sea, sí, honestamente, igual ahora me van a machacar, pero que al final es un nombre que se ha buscado para darle nombre a esta práctica y que le da un tinte comercial porque parece como más cool o más nuevo. Pero al final, pues bueno, puedes llegar a ser interesante. Seguro que si hay gente que sabe mucho, puede ayudar a una parte de la población joven, ¿vale? Pero pues lo que decíamos, por favor, si tenéis 41 años, honestamente, y no, el embarazo no llega, ponernos en manos de gente experta.
incluso antes. Yo creo que a los 38 ya, Sí, está claro. 38 no podemos perder mucho más tiempo. Sí. Bueno, mírame a mí, mamá por donación de embriones y súper feliz. Así Fantástica. que, No, no, así que, yo siempre te lo digo, en cada directo te lo digo, que yo soy fan de la donación de embriones, aunque es una técnica que da muy poco dinero porque no se puede hacer dinero, ¿no? Porque al final la gente que lo da de forma altruista. Yo soy súper fan, lo propongo muchísimo, damos salida a embriones que están ahí congelados y que son futuras personas y yo soy muy, muy, muy pro. sí, sí, sí. Oye, ¿cómo puede funcionar un centro de medicina funcional? A ver, al final lo hemos estado diciendo durante todo el directo, ¿vale? Pero un centro de medicina funcional yo creo que empieza desde el momento en que la paciente llama para informarse, ahí ya empieza. O sea, la persona que está en el centro informando de qué es la medicina funcional, preguntándole a la paciente por qué nos necesita, qué le pasa. O sea, es la persona que ya tiene el teléfono tiene que ser una persona como súper bien formada en nuestro caso, en el área de reproducción y de fertilidad y de medicina funcional, que ya filtre a la paciente, ya esté identificando un poco cuál puede ser el problema de la paciente o cómo la podemos ayudar y entonces ya focaliza, la vía de entrada de la paciente ya es un poco preferencial hacia un profesional concreto. Igual no entra directamente al ginecólogo, sino que va directamente por la psicóloga. O sea, la vía de entrada no siempre es como lo clásico de te ve el ginecólogo, te hace una revisión, ¿no? Sino la vía de entrada ya puede ser que varíe en función de la necesidad de la paciente y entre a través de un profesional concreto, ¿no? Entonces se hace una primera valoración, este profesional hace que, bueno, le sugiere a la paciente que pase con el siguiente profesional y entonces se hace una valoración conjunta y se decide una pauta de tratamiento para la paciente, ¿no? Que puede ser que sea una FIP, o sea, puede ser que la paciente cuando entre por la puerta tengamos claro que necesita una FIP o una ovodonación, pero puede ser que esta paciente, antes de correr a hacerla, necesite 1, 2, 3 meses de una intervención terapéutica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay centros como Vidona, como el de Lisa Urban, en el que yo también colaboro, que no solo se hacen las visitas clásicas privadas, ¿no? Que la paciente va y paga al profesional, sino que se ofrecen unos cursos como una formación, ¿vale? Que puede ser online o presencial, en grupos de pacientes, que las pacientes trabajan en grupo, porque esto también sirve como grupo de apoyo, ¿vale? Por ejemplo, una especie de formación de unas 9 semanas en las que las pacientes hacen, aparte se les explica pues muchas cosas sobre fertilidad y demás, para que ellas tengan toda la información y sean, lo que yo decía, ¿no? Partícipes de lo que está pasando, se les propone una intervención terapéutica. O sea, durante todas esas semanas ellas ya empiezan a seguir una dieta, empiezan a seguir una serie de técnicas de relajación, mindfulness, etcétera, ejercicio físico, a la vez que se van formando y van entendiendo qué les pasa a ellas y por qué tienen infertilidad, a la vez van haciendo una intervención terapéutica y van mejorando su fertilidad, aunque el final sea hacer una FIP, ¿vale? Entonces, esto hace que en estas clínicas, lo que decía, mientras la paciente hace esto, algunas ya se embarazarán y las que no se hayan embarazado no pasa nada. Cuando empiecen la técnica de reproducción asistida, tendrán mejor pronóstico. Estarán en mejor condición, en mejores condiciones, claro. Exacto. Esto está en todos los sentidos, en sentido físico, emocional, psicológico. Bueno, lo que siempre digo, ¿no? Sentirte arropada y sentirte que estás bien llevada. Porque muchas veces nos sentimos un poco como, vale, me han dado esto y ahora te espabilas, ¿no? Pues no, yo creo que tiene que haber allí un acompañamiento desde el principio hasta el final. De los profesionales y de las otras pacientes. O sea, al final, una de tus funciones, Noemí, es esta. O sea, tú tú acompañas a muchísimas mujeres con tu actividad, con tus directos, con todo lo que te explicas. Hay tantas mujeres que se sienten reflejadas en ti y que las ayudas. Pues esto, en las clínicas de medicina funcional, al muchas veces participar en grupos, las pacientes, como dicen sus testimonios, los explican y los comparten y se ayudan entre ellas, esto les ayuda mucho a sobrellevar el tema y de verdad que es muy útil a nivel de intervención, ¿no? Y esto Si es supieras, que tú haces al final. si supieras la cantidad de veces que he dicho esto en las clínicas y que es como, es obvio, pero cuesta muchísimo que lo hagan. O sea, Porque no da dinero tan inmediato. muchísimo.
no da dinero tan inmediatamente. Y este es, al final, me sabe mal decirlo, pero es mucho la base de la práctica de muchas empresas. Pero es un error, Para mí realmente. sí, para mí es Es un un error. error, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, si una paciente no está contenta, yo, por ejemplo, he ido a centros donde no me quedaba embarazada y donde sí me quedaba embarazada, y yo no estoy contenta de muchas cosas en estos centros. Y yo no recomiendo estos centros. O sea, por determinados motivos. Por otros motivos sí que puedo decir, mira, aquí esto no me gustó, pero esta otra cosa me pareció bien a mí, ¿vale? Pero depende de quién me pregunte, conociendo a esa persona, conociendo su caso, le voy a decir, este centro no lo veo para ti por este motivo, porque yo he ido y a mí me ha pasado esto, esto, esto y esto, ¿sabes? Entonces, el tema del apoyo es muy importante. Y cuando una paciente, incluso, porque después he hablado con otras clínicas con las que estoy ya a punto de colaborar y todo, y ellas me lo dicen, es que no se han quedado embarazadas, pero nos han hecho un testimonio, nos han dejado un review en Google recomendándonos al 5 estrellas porque se han sentido arropadas, porque han tenido ese apoyo. Lo que esa review trae son muchas más peticiones, ¿sabes? Entonces, sí que trae dinero una paciente satisfecha, aunque no se haya quedado embarazada. Imagínate si encima se ha quedado embarazada, o sea, es que sale con una pancarta, como Santiago Segura se pone una camiseta con el nombre de la clínica y va por la calle, ¿sabes? Haciendo publicidad. Yo creo que este directo que estamos haciendo, acuérdate, porque tú vas a seguir con todo esto, espero muchos años, divulgando y ayudando. Verás que esto que hablamos como algo súper guay, que tendría que estar en todas las clínicas, estoy casi seguro que en 10 años vista, todo el mundo tendrá claro que hay que funcionar así. Ojalá. Y yo lo digo, incluso si no es conmigo, me da igual que no sea conmigo haciendo grupos de apoyo que yo los estoy promoviendo y estoy diciendo a las clínicas y tal. Incluso si no es conmigo, pero que las clínicas tengan grupos de apoyo, para mí es básico para ofrecer un buen servicio a las pacientes. Sí, sí. Y cambiar cómo se percibe la infertilidad en la sociedad. Total. O sea, es que esto tiene que cambiar. Y creo que un centro así que hace este tipo de medicina funcional es como un paso, no un pasito adelante, no, es como un mega paso, ¿sabes? Enorme hacia lo que debería ser la atención médica, ¿no? A ver, la gente que está detrás de este proyecto es muy top, son popes a nivel nacional e internacional, y gente que se ha formado en Estados Unidos. Piensa que hay cosas tan básicas como, por ejemplo, que hay un grupo de WhatsApp para cada grupo de apoyo, y dentro de ese grupo de WhatsApp estamos los profesionales de cada área, para que no se generen bulos y cosas raras, y no, porque a veces los grupos de WhatsApp pueden ayudar, pero también pueden generar ansiedad, ¿no? Totalmente. Entonces, en el propio grupo de WhatsApp también estamos los profesionales y las pacientes, crea como un ambiente muy bonito y muy de verdad, y también pues con información seria también, no bulos. Sí. Me encanta, me encanta. Jolines, Carlos. Es que siempre los directos contigo son la leche. Sí, bueno, ya te digo, ¿no? Es un directo que igual no despierta tanto interés de entrada, pero yo creo que será interesante tenerlo guardadito en nuestros perfiles, porque cuando alguien te pregunte, oye, ¿y esto de la medicina integrativa funcional tal? Pues que recurra a él. Un placer como siempre. Muy importante, muy importante. Un besito, Carlos, que vaya muy bien las vacaciones, si no hablamos. Y gracias. Por aquí ha habido comentarios, no llevo gafas, esto es un desastre, pero bueno, si nos comentáis en el directo, ponéis preguntas y tal, iremos contestando. Exacto. Como siempre, ¿vale? Un besito. Un abrazo y gracias a todas las que nos escuchan y nos ven. A descansar todo el mundo. Chao. Chao, chao.